de disponerse a disfrutar de un buen especial. Tienes una cita con la música de selección, temáticas o cubrimientos. Especiales La Cuarta Estación. No lo pierdas de audio. Hola, hola a todos los amigos y oyentes de la emisora La Cuarta Estación. Para mí, como siempre, es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Especiales La Cuarta Estación, ese programa donde traemos todas esas historias, personajes, personas especiales de aquí de nuestra comuna y que realmente vale la pena resaltar y mostrar el trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo. Y como la comunidad también nos lo pidió, queremos traer a todos esos artistas, poetas, pintores, literatos, para que vengan aquí y nos cuenten un poquito más de ellos, de su trabajo, y así poder conocerlos. Entonces, el día de hoy, traemos un invitado muy especial, amigo, cercano de aquí de la emisora La Cuarta Estación, a quien nos place tener nuevamente el día de hoy. Él es Julio César Gaviria Muñoz. Él es escritor de poesía, de cuentos y de muchas historias de aquí de nuestra Comuna 4. Hola Julio, bienvenido a este programa. Saludos, La Cuarta es mi casa. Gracias por invitarme y a todos los oyentes un saludo especial. Así es, Julio, esta es tu casa y siempre bienvenido a que venga y conversemos, porque con don Julio se conversa muy chévere y es un placer realmente escucharlo. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de eso, de su arte, de su escritura, y para eso me gustaría pues que le contemos a la gente precisamente cómo empezó en su vida ese amor por el arte y la escritura. Bueno, yo creo que mencionar dónde o cuándo empezó Julio César a escribir, entonces me quedo en los ojos de Amanda Vélez, mi maestra de escuela, la que me enseñó las vocales, tan linda que yo me enamoré de ella, y de entrada me hice el propósito de escribirle muchas poesías cuando aprendiese a escribir. Y yo digo que se el arranque. O sea, la señorita Amanda fue su musa inicial. Sí, luego uno va creciendo y aparecen esas novias medio fantasmas, medio creadas por uno mismo, y entonces platónicas. Sí, y el primo grande dice que este se embobó con eso. Todos pasamos por ahí. Eso se llama amor platónico, pero yo no creía que era amor platónico, sino que era el amor a ese gusto de escribir, porque rapidito entendí que no tenía nombre, que era el placer de contar cosas lindas de la vida, de la naturaleza, de la vecina. Y aquí estoy. Creo que no he dejado de hacerlo, de sorprenderme con la vida, con el humanismo, con esto que nos mueve, que es arte de alguna manera. Que la vida, yo creo que siempre va a ser una fuente de inspiración para escribir sobre tantas cosas. Inicialmente pudo haber sido el amor por la señorita Amanda, pero la vida nos va trayendo tantas cosas que yo creo que siempre vamos a tener de qué escribir. Y yo creo, don Julio, que eso es una pasión que es muy propia, o sea, no a todos porque nos enamoremos o porque tengamos por ahí pues como entre ojos esos prospectos de amor escribimos, ¿cierto? No necesariamente, claro. Luego esa señorita Amanda se convirtió en el placer de ver lo que es lindo, lo que es sensible, el humanismo. Lo menciono con particular gusto porque uno puede enamorarse de las cosas, y de alguna manera la plástica por lo mismo. Yo también hago escultura, entonces esos íconos, esas figuras, la plástica misma, los materiales, pero en el fondo es el mismo placer, es la misma sensibilidad con la naturaleza, con el otro obviamente,
No, y finalmente todos son formas de expresión, ¿cierto? De todo eso que sentimos, pero venga, antes de que sigamos de aquí a modo de chismecito, ¿sí le pudo escribir pues ese poema a la señorita Amanda? ¿Sí le llegó? Sí, yo creo que sí, porque ella me enseñó las vocales y entonces la primera es Amanda. A de amor. Y además ese nombre también tan bonito. Y me decía, ay, tan lindo el negrito. Yo soy un negrito muy lindo. Ah, no, con razón vivía tan enamorada de la señorita Amanda. Sí, es eso. Bueno, y el placer de escribir no ha parado, lo mencioné ya. Esto de sensibilizarse uno a través de la literatura, de la lectura, de la escritura, con el otro, es posibilitar que uno se vea, porque solo el otro es la posibilidad de que yo me encuentre, el otro es el espejo. Nadie se va a encontrar si se mira a sí mismo. Esa es como la utopía, uno se va a ver en razón que el otro lo permita, que el otro le sea confiable y que se confíe también en uno de reflejarlo. Entonces la poesía es un tanto eso, esa búsqueda por ese yo que termina siendo un yo plural. Yo en tanto el otro me reconoce, yo en tanto el otro me acepta y de alguna manera yo aceptar también al otro. Es mi percepción y es lo que siempre he creído. Por eso valido esto del hacer, desde todas las artes, desde todo el sentir de la plástica, de la literatura, aún de la música, de la danza en general. Todas las artes son expresiones del alma y el individuo busca ese otro para contarle, para compartirle, para convivir. Qué bonito, don Julio, totalmente de acuerdo. Además, siempre que hacemos arte lo estamos haciendo para otros, porque si no, no tiene sentido. Entonces, qué chévere, gracias por esta introducción y esta pequeña historia de cómo nació, o ya venía, yo creo, ese amor por el arte y esas formas de expresarnos. Y también en este punto me gustaría saber quiénes han sido precisamente esos referentes en su vida a la hora de escribir. Mis mentores, como dicen por ahí, bueno, en la escuela y luego en el colegio eran esos escritores nacionales casi impuestos que uno leyó malamente, para qué hay que decirlo. Entonces estarán los Gabo, estarán los de casa, pero yo, a más de mencionar nombres, diría que mi primer maestro se llama Mario Escobar Velázquez, porque hasta ese día en que me enfrenté a un taller de literatura y a un hombre que inicialmente encontraba a uno como muy hosco, encontré como una paternidad, un hombre que aparecía recio y luego fue mostrándome un corazón amplio, una sensibilidad, un compartir de eso que él sabía y que lo cogía o no el que estaba en sus talleres. Mucha gente llegaba allí y decía, no, señor, eso es uno muy hosco, muy ogro, no, yo ya no vuelvo. Pero yo aprendí a querer a Mario Escobar Velázquez, un hombre que ya partió de esta tierra, pero ha dejado y está igual en cada una de sus obras, de sus libros. Yo menciono a este maestro y ahora en la actualidad a Luis Fernando Macías, que conozco hace ya más de 20 años y con el que he disfrutado y aprendido demasiado, diría yo, y me ha dado también esa confianza del que es amigo y no se guarda nada para compartirlo con sus alumnos. Aquí voy, esto es un aprendizaje permanente y uno aprende hasta en la casa. Mi mamá no estudió mucho y sin embargo me dijo, mi hijo va a ir a leer, no cagué. Ese es un buen consejo para la vida y para la radio. Sí, como no, el aprendizaje
es muy amplio, es sensibilizarse uno hasta con la calle, a uno le enseña el perro callejero, le enseña a la vecina, le enseña hasta el amigo Osco o el vecino Osco que... El maestro Tosco también y, Sí, y qué cómo no. bonito que esta sea la oportunidad también para honrar a don Mario Escobar por todas sus enseñanzas, por toda su generosidad. Sí, cómo no, así fue y es un sentir. De hecho, por ahí hay literatura en ciernes que estoy escribiendo y que lo toca a él porque él me tocó mucho a mí. Qué bonito, yo creo que ese es el sentido de la vida, venir aquí y generar, yo creo que ese impacto en otros, esa es una forma para mí de prolongar nuestra existencia y que así ya no estemos, haya personas que diga, lo recuerdo y le agradezco, eso me parece algo hermoso, don Julio, y bueno, no, yo creo que la gente aquí escuchándonos sobre esa sensibilidad que se ve que usted tiene, maestro, me gustaría que compartiéramos un poquito de sus escritos con las personas, que sé que lo quieren escuchar, entonces me gustaría que hiciéramos la lectura de ese cuento corto llamado Eso del olvido. Eso del olvido, para mencionar que solo el recuerdo nos mantiene y cuando nos enfrentamos a tener un pariente que se nos está yendo, en eso del olvido hay que decir que hay que atajarlo hasta el último segundo, porque por allá, recónditamente, quedarán, voy a mencionar como recuerdos asideros o motivos en ese ser que ahora se pierde en las nadas y allá nos abrazamos, allá, aún allá. El cuento se llama Eso del olvido. Metida en sí mismo o en sí misma, perdida en sus nadas, no me reconoce y no sé, creo que ni intuye que he llegado. Mamá, ¿sabes quién soy yo? Pero pronto me hace saber que su silencio se ha vuelto cada vez un lenguaje más incoherente y que las palabras ya no la asisten. Y esto me lo dice aún sin mirarme cuando empieza a pendular con su dedo índice un no repetido como respuesta a mi pregunta. Para mi fortuna, en este preciso instante supe que sí me escuchaba y más que me entendía y me alegré. Mamá, te amo, te amo. Nítido se lo expresé al oído, pero en cambio, en este momento, como si no me escuchara, no movió dedo alguno. Solo cerró los ojos y mentalmente se fue en esa, su oscuridad creciente de casi ya 4 años. Como si buscara una luz, un recuerdo, un asidero. Después de un instante largo, que eternizó mi espera, por fin alza su cabeza y nuestras miradas se encuentran. Nos estamos viendo y la abrazo cubriéndola con mi sonrisa más grande y ella por un segundo también me abraza, sonriéndome leve. Luego baja su cabeza y de nuevo se adentra en su mutismo y como si estuviera despidiéndose, me hace sentir así que me da también de olvido un adiós. Este cuento tiene que ver con mi suegra que padeció y se fue en esta enfermedad tan terrible del olvido. Y lo escribí hace muy poco, motivado por la experiencia personal con ella y de paso en la prensa una escritora muy joven que tocó el tema en estos días a través de su tierra natal, Yarumal. Entonces yo quise plasmar esta pequeña historia de el afecto por un ser maravilloso que a pesar de sus lagunas también se resistía a perderse del todo y a veces salía, nos mirábamos y ya era suficiente. Qué bello, don Julio. Realmente enhorabuena por ese escrito tan bonito que aquí escuchándolo no se me erizaba la piel de
de pensar y de ponerme también en esa situación, ¿cierto? Yo creo que la escritura es una forma también muy bella de descargarnos, de hacer esa catarsis, de hacer esos duelos, de hacer esas despedidas también. Entonces, gracias, le agradezco mucho por compartirnos en este espacio, que aunque se nos hace un poco corto, creo que valió totalmente la pena solo con poder escucharlo. Nada, es el gusto de estar con ustedes y contarle a los oyentes que la literatura existe como esa posibilidad de crecer, de tocar al otro, aún de liberarnos, porque no faltan los fantasmas que nos asaltan al interior y tenemos que purgar y liberarnos precisamente de todas esas cargas, de todas esas larvas mentales que nos asisten muchas veces desafortunadamente. El arte entonces es esa ricura y esa posibilidad de ir, de vivir, de compartir con el otro. Y con ese mensaje que nos deja don Julio tan bello, llegamos al final de esta edición de Especiales La Cuarta Estación. Para mí fue un placer traerles esta historia, porque saben que aquí en La Cuarta Estación todas las historias cuentan, y nos vemos en un nuevo capítulo de Especiales La Cuarta Estación. Saludos, un abrazo. Especiales La Cuarta Estación. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.